tal? Mi nombre es Jafet Jacobo y en la siguiente sesión abordaremos el tema de plastía valvular mitral. La primera reparación exitosa de la válvula mitral fue realizada por Elliot Cutler en el Brigham and Women's Hospital en 1923, junto con su colega Samuel Levine. Realizó una comisurotomía mitral transventricular cerrada con un tenotomo en un paciente de 12 años con estenosis mitral reumática. En 1925, Sir Henry Southard realizó la primera fractura digital de la estenosis mitral. La primera reparación de la válvula mitral para la insuficiencia mitral fue realizada por el Dr. Walton Lillehei en la Universidad de Minnesota en 1957. En 1980, Carpenter consideró que la válvula mitral nativa era superior a la mejor de las prótesis, introduciendo una serie de procedimientos quirúrgicos para preservar la válvula mitral, basados en principios funcionales, anatomopatológicos y etiológicos de la valvulopatía mitral. Actualmente, la reparación de la válvula mitral es el procedimiento de elección para la disfunción sintomática de la válvula mitral, debido a los mejores resultados de supervivencia a largo plazo y a los menores riesgos de infección y accidente cerebrovascular en comparación con el reemplazo de la misma. La técnica ha sido bien descrita y ha establecido su superioridad ya en la década de 1970. Sin embargo, el uso proporcional de reparación valvular en relación con el reemplazo varía considerablemente de un país a otro, entre un 46 a 62%, y en general está infrautilizado. En el primer estudio, la cohorte estuvo compuesta por 5.693 pacientes en Australia, de los cuales 2020, es decir, el 35%, se sometieron a reparación mitral, 1.656, es decir, el 29%, se sometieron a reemplazo mecánico y el 35% se sometieron a reposición bioprotésica. La reparación mitral tuvo el mejor resultado con 1.2% de mortalidad hospitalaria, 2.5 a un año y 21% total acumulada durante una mediana de seguimiento de 6.5 años. Por su parte, la mortalidad a largo plazo para reemplazo valvular biológico y mecánico fue de 1.41 y 1.73 respectivamente. En conclusión, en esta cohorte australiana, examinada a lo largo de 17 años, la reparación mitral es potencialmente infrautilizada a pesar de tener resultados superiores a los del reemplazo. En el siguiente estudio, realizado en Francia entre 2014 y 2016, se realizaron 18.167 cirugías de válvula mitral, de las cuales 55% fueron de reparación y 45% de sustitución. Se realizó la reparación en 8.126 pacientes. La mortalidad intrahospitalaria también fue mayor en los pacientes que se sometieron a una sustitución frente a una reparación, de un 10.8 frente a un 3.1%. Por último, en el último estudio se analizaron retrospectivamente los perfiles de pacientes sometidos a reparación valvular por insuficiencia mitral degenerativa en un centro en China desde enero de 2003 hasta diciembre del 2016. Se evaluaron 2.482 pacientes realizados por 14 cirujanos. De ellos, 2.287 recibieron reparación y 422 reemplazo valvular. De acuerdo con las curvas de aprendizaje individuales de los cirujanos, el número de operaciones necesarias para superar la curva osciló entre 50 a 200 operaciones para superar la tasa de reparación. Haciendo un breve recuento anatómico, con la aurícula izquierda ampliamente expuesta se pueden observar sucesivamente tres estructuras: la unión auriculovalvular, las valvas y el sistema de suspensión valvular. Esta unión se define como una bisagra donde se inicia el movimiento de las valvas. Esta permite la demarcación del anillo fibroso, que no es visible desde una vista auricular. La parte del anillo fibroso donde se unen las valvas se encuentra más profunda y externa a 2 milímetros de la bisagra. Esta relación anatómica tiene importantes implicaciones quirúrgicas en la reconstrucción valvular,
ya que las suturas utilizadas para asegurar el anillo protésico deben pasarse a través y no a través de la bisagra para preservar las valvas y el movimiento. El anillo fibroso, por su parte, es en realidad una banda discontinua de tejido conectivo que existe solo en algunas partes de la unión de la valva posterior. En realidad, el anillo no existe en la unión de la valva anterior porque el tejido de la valva es continuo con la cortina mitroaórtica. La base de la valva anterior está reforzada por dos densas estructuras fibrosas triangulares, los trígonos fibrosos anterolateral y posteromedial. Cuatro estructuras anatómicas cercanas al anillo están en riesgo durante la cirugía de la válvula mitral. La arteria circunfleja discurre entre la base de la orejuela de la aurícula izquierda y la comisura anterior, a 3 o 4 milímetros de la inserción de la valva y luego se aleja del resto del anillo posterior. El seno coronario bordea la unión de la valva posterior. Inicialmente está en posición lateral y luego cruza la arteria y se convierte en medial más cerca de la hoja posterior y la inserción, pero 5 milímetros por encima del anillo. El haz de His se encuentra cerca del trígono posteromedial. Las cúspides de la válvula aórtica coronariana izquierda y no coronariana están en estrecha relación con la base de la valva anterior. Aunque existen ligeras variaciones, el nadir de estas cúspides está a una distancia de 6 a 10 milímetros del anillo anterior de la válvula mitral, distancia que representa una zona de seguridad para la colocación de suturas siempre que la aguja esté correctamente orientada hacia el ventrículo. La válvula mitral consta de dos hojas, anterior y posterior, separadas por dos comisuras. A pesar de que las hojas anterior y posterior tienen un tamaño y forma diferentes, la hoja anterior más extendida verticalmente y hoja posterior más extendida transversalmente tienen superficies similares. La inserción basal de la valva anterior ocupa aproximadamente un tercio de la circunferencia de la válvula mitral. Los dos tercios restantes de la circunferencia de la válvula mitral están dados por la hoja posterior y el tejido comisural. La valva anterior, también llamada valva aórtica, tiene forma trapezoidal. Su base mide 32 milímetros aproximadamente. Se inserta sobre la unión mitroaórtica. Desde la base hasta el margen, dos zonas son claramente visibles. La zona proximal, llamada zona auricular, es regular, delgada y translúcida. La zona distal, llamada zona de coaptación o zona rugosa, es irregular y más gruesa, debido a las numerosas cuerdas unidas a su lado ventricular. La superficie de coaptación, que tiene una altura de 7 a 9 milímetros, garantiza la competencia de la válvula durante la sístole, independientemente de las variaciones fisiológicas de los volúmenes y presiones ventriculares. El borde libre de la valva posterior está profundamente festoneado por dos hendiduras que separan tres segmentos, anterior, medial y posterior, los cuales se denominan respectivamente P1, P2 y P3. Por convención, las áreas correspondientes de la valva anterior se van a denominar A1, A2 y A3. Las comisuras pueden describirse como una entidad funcional que consta de dos estructuras diferentes: la valva comisural, que proporciona continuidad entre las valvas, y la superficie de coaptación. El músculo papilar anterolateral está vascularizado por múltiples ramas de la arteria coronaria descendente anterior y la diagonal, o una rama marginal de la circunfleja. El músculo papilar posteromedial está vascularizado por una pequeña irrigación procedente de la circunfleja o de la coronaria derecha.
Se pueden describir tres tipos de cuerdas tendinosas en función de la fijación de las valvas. Las cuerdas basales o terciarias, que se extienden desde el músculo papilar o directamente desde la pared ventricular, las cuales están unidas a la base de la valva, a las valvas comisurales o incluso al anillo. Las cuerdas intermedias o secundarias, que se extienden desde los músculos papilares a la cara ventricular de las valvas, y las cuerdas marginales o primarias, que están unidas al margen de la valva. El espacio entre dos cuerdas marginales no supera los 3 milímetros y su unión a la valva suele estar bifurcada o trifurcada. Las cuerdas tendinosas también pueden describirse en relación con su inserción en diferentes segmentos de la válvula. Desde la línea media de la hoja anterior y hacia la comisura pueden estar presentes las siguientes cuerdas: una o dos cuerdas paramediales, delgadas unidas al margen, una cuerda gruesa y resistente, también llamada cuerda principal, unida a la superficie ventricular de la valva, que, con la cuerda principal opuesta, forma una arcada que soporta la parte central de la valva. Dos o tres cuerdas paracomisurales, más delgadas, algunas de ellas marginales y otras intermedias, y una o dos cuerdas comisurales unidas al tejido comisural, cuyas extremidades suelen estar trifurcadas. Así pues, las guías americanas y europeas consideran el mismo umbral para la disfunción del ventrículo izquierdo, es decir, una FEBI menor del 60 o un diámetro sistólico terminal del ventrículo izquierdo de más de 40 milímetros, en pacientes con insuficiencia mitral primaria. Existe una concordancia sustancial entre las guías para la cirugía de la válvula mitral en pacientes sintomáticos con insuficiencia mitral primaria grave, independientemente de la función del ventrículo izquierdo, lo cual es una recomendación clase 1 en las guías americanas y europeas. En pacientes asintomáticos con disfunción del ventrículo izquierdo, según lo descrito anteriormente, ambas guías recomiendan la cirugía, una recomendación clase 1 en las guías americanas y europeas. La preferencia por la reparación sobre el reemplazo de la válvula mitral se establece claramente en ambas pautas. Dentro de las series con mayor importancia en ambas guías se encuentra la siguiente publicación, cuyo objetivo fue analizar los resultados a muy largo plazo después de la reparación de la válvula y la sustitución de la misma en el caso de insuficiencia mitral degenerativa. Se incluyeron 6 centros terciarios europeos y estadounidenses. Se analizaron los resultados de la reparación de 1709 y del reemplazo de 213 pacientes. La mortalidad operatoria, definida como una muerte ocurrida dentro de los 30 días posteriores a la cirugía o durante la misma hospitalización, fue menor después de la reparación de la válvula mitral que después del reemplazo, con 1.3 versus un 4.7%. Durante el seguimiento a 9.2 años se observaron 552 muertes, de las cuales 207 fueron de origen cardiovascular. La supervivencia a 20 años después de la reparación de la válvula mitral fue del 46% versus un 23% después del reemplazo de la misma. La reparación de la válvula mitral también se asoció a una menor incidencia de reintervenciones y complicaciones relacionadas con la válvula. La descripción de todas las lesiones posibles de las valvas era demasiado compleja para ser práctica. Esta complejidad se superó concentrándose en la disfunción valvular resultante de las lesiones valvulares. Esto condujo a una clasificación valvular de la enfermedad de la válvula mitral basada en la valva y el movimiento. En la regurgitación de la válvula mitral, esta disfunción puede presentar 4 tipos funcionales. Un movimiento normal de las valvas en el tipo 1, en la cual la regurgitación se debe a una falta de coaptación entre las valvas o a una dilatación anular o a una perforación, desgarro o vegetación de la misma. El exceso de movimiento de las valvas en el tipo 2, la falta de aposición de las valvas resultante, produce un chorro regurgitante que recorre oblicuamente la valva que no prolapsa. Un prolapso de la válvula mitral se debe a una rotura o elongación de las cuerdas o a una rotura o elongación del músculo papilar. El movimiento restringido de las valvas en el tipo 3, que puede ser durante la diástole,
en el tipo 3A, en el cual se observa típicamente en la válvula reumática. El movimiento de la válvula está limitado principalmente durante la diástole, pero también hasta cierto punto durante la sístole. Y en el tipo 3B, en el cual la regurgitación mitral muestra un anclaje de la válvula causado por el desplazamiento del músculo papilar como resultado de una disinesia localizada en la pared ventricular, como se observa en la miocardiopatía isquémica, o de una dilatación global del ventrículo, como se observa en la miocardiopatía terminal. Otra disfunción sistólica de tipo 3 con un mecanismo completamente diferente es el movimiento sistólico anterior de la valva anterior, cuyo acrónimo es SAM, que se observa en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y en la enfermedad de Barlow reparada. El objetivo final de la reconstrucción de la válvula es restaurar el funcionamiento normal y duradero de la válvula. Se requieren tres condiciones básicas para lograr ese objetivo. Una es preservar o restaurar el movimiento normal de las hojas y todos los segmentos de la válvula, crear una gran superficie de coaptación y remodelar el origen de la válvula mitral o el orificio de la misma. El abordaje quirúrgico se puede realizar de diferentes formas, por una esternotomía media convencional, una hemiesternotomía superior, una hemiesternotomía inferior, o en el caso de la cirugía de mínima invasión, por una minitoracotomía derecha y una incisión inguinal para la caluración periférica. Una excelente exposición de la válvula mitral es esencial antes de cualquier intervención de la misma. Se han descrito varias técnicas, entre ellas el abordaje interauricular a través del surco de Sondergaard, el abordaje transeptal auricular derecho, en el cual se visualiza el tabique interauricular y la fosa oval y se realiza una incisión en la cara más posterior hacia la derecha del paciente, cerca de las venas pulmonares. Por lo tanto, queda una superficie de tejido septal no solo para la retracción del techo auricular izquierdo, también para la exposición de la válvula mitral, sino también para el cierre del tabique auricular al final del procedimiento. Esta incisión es particularmente útil en el contexto de agrandamiento biauricular que a menudo se observa en la estenosis mitral, así como en escenarios reoperatorios en los que se realizó una triotomía izquierda por el surco interauricular previo. También es un abordaje útil en pacientes que han tenido un reemplazo valvular aórtico previo, ya que la exposición de la comisura anterolateral puede ser difícil en este caso. O también se puede realizar a través de la cúpula auricular izquierda. Esta incisión es más pequeña debido a las limitaciones del espacio, debido a que nos encontramos entre la aorta y la vena cava. Sin embargo, se logra una visión directa de la válvula mitral. Dos abordajes extremadamente raros e inusuales de la válvula mitral incluyen un abordaje transventricular, realizado en el contexto de una reparación de aneurisma del ventrículo izquierdo, y un abordaje transaórtico realizado en el contexto de una endocarditis mitroaórtica. A continuación, se examina primero el anillo mitral para evaluar el grado de dilatación anular y su forma simétrica o asimétrica, y para reconocer calcificaciones ocasionales o depósitos de fibrina. Las valvas se examinan con dos ganchos nerviosos para proceder a un análisis funcional de todos los segmentos foliares de forma organizada. Se analiza la flexibilidad del tejido y el movimiento de las hojas, comenzando en el segmento P1 y procediendo en el sentido de las agujas del reloj. El borde libre de P1 típicamente sirve como el punto de referencia, ya que P1 se ve afectado más raramente por el movimiento anormal de la valva que otros segmentos. Sin embargo, el movimiento normal de P1 debe confirmarse tirando de su borde libre hacia arriba con un gancho nervioso. El borde libre no debe anular el plano del orificio mitral ni estar atado por cuerdas cortas o músculos papilares desplazados. Usando otro gancho, los segmentos valvulares restantes se examinan de manera secuencial y se comparan con P1 para determinar si están prolapsados o restringidos.
Siempre que un prolapso afecte a todos los segmentos foliares, primero se debe corregir un segmento con el anillo como punto de referencia y los segmentos restantes deben corregirse utilizando el segmento corregido como punto de referencia. Con respecto al aparato subvalvular, las suturas de tracción se colocan primero alrededor de las cuerdas principales de la valva anterior. La exposición del músculo papilar posterior es más difícil y requiere la colocación de un retractor atraumático en la región de P3. La cabeza del músculo papilar posterior se tracciona hacia arriba. A continuación, se utiliza una pinza de músculo papilar para exponer aún más el músculo. La pinza se coloca lateralmente al músculo a través de las bandas fibrosas, evitando cuidadosamente su base. La dilatación anular se consideró la causa principal de regurgitación de la válvula mitral. Con la excepción de las técnicas de plicatura de Magun y plicatura posterior de la hoja, las técnicas de reparación usuales involucraban suturas colocadas en las comisuras o bandas de tela que sostenían el anillo, de tal manera que el origen de la válvula mitral se constreñía arbitrariamente, generando que la valva posterior avanzara hacia el tercio anterior. Estas técnicas paliativas de anuloplastía de estrechamiento fueron progresivamente abandonadas, mediante, mientras que en la misma época se dispuso de prótesis mecánicas, el concepto de anuloplastía remodeladora mediante anillos protésicos, introducido en 1968, revivó el interés por la reparación valvular. Tres características importantes diferencian el concepto de remodelación anular del estrechamiento anular. El anillo protésico restaura el tamaño y la forma sistólica normales del anillo sin afectar el movimiento de las sogas. La selección de anillos se basa en mediciones precisas del tejido valvular y el anillo estabiliza y elimina el riesgo de deformación recurrente. Se han desarrollado tres tipos de anillos específicos de enfermedades para satisfacer los requisitos anatómicos de las tres enfermedades más comunes. El anillo Classic fue diseñado principalmente para la enfermedad valvular reumática. Su núcleo de titanio proporciona la rigidez óptima que es necesaria para lograr la remodelación de un anillo altamente fibrótico. El anillo está abierto para proporcionar cierta flexibilidad y permitir la adaptación de su geometría a las variaciones anatómicas individuales del anillo. El anillo fisio, diseñado preferentemente para enfermedades valvulares degenerativas, tiene un mayor diámetro anteroposterior y una mayor área original. Es una estructura semirrígida compuesta por capas alternas de material plástico. Y el anillo isquémico o IRM fue diseñado específicamente para pacientes con disfunción isquémica tipo 3B. Tiene una estructura rígida de titanio para garantizar rigidez. Independientemente del anillo, la selección del mismo se basa en la medición de la valva anterior, primero en su base y después en su altura. La medición de la base de la valva anterior requiere la colocación de dos suturas de referencia en las comisuras. A continuación, se realiza la medición de la altura de la valva mediante la tracción vertical descendente sobre las cuerdas marginales, utilizando dos ganchos nerviosos o una pinza de ángulo recto. Se pueden observar tres situaciones. En más del 90% de los casos se encuentra una buena correlación entre la distancia intercomisural y la altura del vértice anterior, como lo demuestra el hecho de que el borde libre del vértice anterior no se extiende más allá de 2 milímetros del borde inferior del calibrador. Si el borde libre de la valva anterior se extiende de 2 a 4 milímetros más allá del borde inferior del calibrador seleccionado, se utiliza un anillo fisio de una talla más grande para prevenir el riesgo de movimiento sistólico anterior de la valva anterior. Y si se extiende 5 o más milímetros del borde inferior del calibrador seleccionado, se debe seleccionar un anillo Classic de una talla más grande, cuyo diámetro vertical se incrementa doblando sus extremidades para que coincida con la altura de la valva anterior. La medición de la valva posterior no es necesaria para dimensionar el anillo, pero es necesaria para evitar
el riesgo de movimiento sistólico anterior de la valva anterior. La altura de cada segmento de la valva se mide después de desplegar la valva por tracción de las cuerdas marginales. En la gran mayoría de los casos, la altura de las hojas está entre 10 y 15 milímetros. Si la altura de cualquier segmento es superior a 20 milímetros, la altura de este segmento debe reducirse para evitar el movimiento sistólico anterior. La implantación del anillo se logra colocando una serie de 12 a 15 suturas valvulares con teflón 2 ceros a través del anillo mitral. Se prefiere el uso de aguja 3 octavos. Los dos factores clave para el éxito de este procedimiento son la colocación adecuada de las suturas dentro del anillo fibroso para evitar la adherencia del anillo y la colocación precisa de las suturas en el anillo protésico para evitar la distorsión anular. El anillo, que no es visible, se localiza en la unión aurículo-valvular a 2 milímetros de distancia de la bisagra. La bisagra se expone agarrando la valva transversalmente y no verticalmente y lo más cerca posible del anillo, mientras se ejerce una tracción hacia abajo. La aguja debe penetrar en la unión aurículo-valvular 1 milímetro fuera de la bisagra, con la punta orientada hacia la cavidad ventricular, para evitar lesiones de las cúspides aórticas. El ángulo entre la aguja y la valva debe ser inferior a 10 grados para evitar que se enganchen las cuerdas secundarias. La colocación de las suturas dentro del anillo posterior debe seguir las mismas recomendaciones que se acaban de describir, con la única diferencia de que se debe realizar mordidas un poco más profundas para llegar al anillo. A este nivel, la aguja debe penetrar en la unión aurículo-valvular 2 milímetros fuera de la bisagra y luego vuelve hacia la aurícula izquierda 2 milímetros fuera de la misma. El ancho de cada sutura está guiado por la curvatura de la aguja de 3 octavos. No debe ser menor de 8 milímetros para evitar pasar la sutura a través del anillo y no mayor de 1 centímetro para evitar la distorsión de la valva. El intervalo entre las suturas no debe superar 2 milímetros. Cuando se utiliza un anillo fisio, las suturas deben penetrar en la banda de sutura dentro de la línea de sutura verde para evitar golpear o atravesar el núcleo metálico del anillo. Cuando se utilizan los anillos clásicos o isquémicos, la aguja debe pasarse alrededor de la sutura circunferencial verde que marca la banda de costura. Se debe tener cuidado de alinear el punto medio posterior del anillo con el punto medio de fijación de P2. En caso de que las suturas se superpongan, su colocación en el anillo debe respetar esta disposición. A continuación, el anillo se baja a su posición. La válvula se prueba antes de atar las suturas para que el anillo pueda levantarse en caso de que sea necesaria una corrección adicional. Con la aorta todavía pinzada y una ligera succión establecida a través de la aguja aórtica, se utiliza una pera de 250 mililitros llena de solución salina para una inyección de baja presión a través de la válvula mitral para llenar el ventrículo y eliminar el aire de la raíz aórtica. Una vez que se ha eliminado el aire, se pinza la línea de succión aórtica y se realiza otra inyección de solución salina en el ventrículo con una presión ligeramente mayor para verificar la morfología de la línea de cierre y la competencia de la válvula. Con la válvula en posición cerrada, la relación entre el área visible auricular de la valva anterior y el área visible de la valva posterior debe tener una relación de 3:1. Una línea de cierre cerca del tracto exterior del ventrículo izquierdo, con una relación entre los folios anterior y posterior inferior de 3:1, indica una altura excesiva de la valva posterior o una tracción excesiva del folio anterior, lo que aumenta el riesgo de movimiento sistólico anterior. También sería insatisfactoria una línea de cierre asimétrica, incluso en ausencia de fuga, ya que indicaría un prolapso localizado persistente o un movimiento valvar restringido. El prolapso valvar o tipo funcional 2 es una disfunción valvular en la que el borde libre de un velo y un prolapso anulan el plazo del orificio mitral durante la sístole. El prolapso
valvar anterior se observa con frecuencia en la valvulopatía degenerativa, la endocarditis bacteriana y la valvulopatía reumática. La elección de la técnica apropiada depende de las condiciones anatómicas, es decir, la extensión del prolapso, el grado de prolapso y, lo más importante, las lesiones que producen el mismo. La fijación de valvas en cuerdas secundarias está indicado cuando una cuerda secundaria fuerte de al menos 2 milímetros de grosor, no alargada, está a menos de 5 milímetros del borde libre de un segmento prolapsado flexible. A través de las cuerdas se pasan dos suturas de monofilamento 5 ceros, tomando 2/3 de su grosor, y luego a través del borde libre de la hoja de los niveles correspondientes. Cuando la distancia entre las cuerdas y el borde libre del velo es de más de 5 milímetros, se refiere a una transposición secundaria de cuerdas. Para la transposición de cuerdas secundarias de la valva anterior, existen varias ventajas que favorecen el uso de estas cuerdas secundarias. Uno es que las cuerdas secundarias nativas son tejidos vivos resistentes a la infección. Tienen características físicas óptimas de flexibilidad y elasticidad, y el ajuste de la longitud utilizando el método del punto de referencia es particularmente fácil. La técnica es segura y eficaz en tres condiciones siguientes. Se seleccionan las cuerdas unidas al músculo papilar situado debajo del prolapso, esto para evitar cruzar la línea media. Se eligen cuerdas secundarias gruesas y resistentes, generalmente las cuerdas secundarias principales, y se implanta un anillo de alunoplastia para restaurar la superficie de coaptación con el fin de reducir la tensión tanto en el velo como en las cuerdas transpuestas. En el caso de la transposición de cuerdas de la valva posterior, se realiza un desprendimiento cuadrangular del velo más una aplicatura anular para restaurar la continuidad de las hojas. Una tira de 3 milímetros de ancho de tejido de velo posterior a lo largo del borde se moviliza junto con sus cuerdas de soporte. La longitud de la tira es aproximadamente igual a la longitud del área prolapsada. En el caso de las cuerdas artificiales, primero se utiliza una cuerda adyacente para determinar la altura de la neocuerda. Posteriormente existen dos técnicas de ajuste, una a nivel del músculo papilar y otra a nivel de la superficie ventricular del velo. Con respecto a la plastía deslizante de músculo papilar, esta técnica está indicada en la enlogación moderada de las cuerdas de menos de 10 milímetros. Se puede utilizar dos modalidades de técnicas. Cuando solo unas pocas cuerdas nacen del músculo papilar o de una cabeza de músculo papilar, son alargadas mientras que las otras no lo están. Después de haber expuesto el músculo papilar, la porción o la cabeza que une las cuerdas alargadas se divide longitudinalmente y se resutura a la otra porción de un nivel inferior utilizando suturas monofilamentadas 4 ceros pasadas superficialmente a 3 milímetros de espesor dentro de las capas endocárdicas y subendocárdicas resistentes. Cuando todas las cuerdas alargadas surgen de un solo músculo papilar, se pueden realizar una plastía deslizante asegurando las puntas de este músculo papilar a un músculo papilar adyacente más corto, que puede servir de soporte. Esta modalidad de técnica requiere las dos condiciones siguientes. El músculo papilar adyacente más corto debe tener un manguito fibroso y resistente para mantener la tensión de la sutura, y el desplazamiento hacia abajo del músculo papilar a acortar debe facilitarse mediante una disección suave y movilización de estructuras ventriculares adyacentes. El acortamiento de cuerdas está indicado para enlogaciones severas de más de 10 milímetros. La longitud adicional de las cuerdas se entierra en una zanja longitudinal creada en el músculo papilar. Un extremo de una sutura de poliéster de 4 ceros con una pequeña porción pericárdica se pasa a través de un lado de la zanja
a una distancia de la punta del músculo papilar igual a la mitad de la longitud excesiva de las cuerdas. A continuación, se pasa el otro extremo de la sutura alrededor de la cuerda que se va a cortar y luego a través del lado de la zanja del mismo nivel. La zanja se cierra con 2 o 3 suturas de poliéster 4 ceros adicionales colocadas transversalmente. Para la ruptura de músculo papilar, se coloca una sutura de tracción alrededor de la cuerda que surge de un músculo papilar no roto para que sirva como nivel de referencia del borde libre del velo. La cabeza del músculo papilar rota se recorta de todo el tejido necrótico, dejando un pequeño manguito fibroso de 4 a 5 milímetros que une las cuerdas. El nivel del borde del músculo correspondiente se compara con el nivel de referencia identificado en un segmento de velo no prolapsado. 5 milímetros por encima del punto de contacto, se crea una zanja vertical de 1 centímetro de largo y 5 milímetros de profundidad en la pared ventricular. 2 suturas de poliéster 4.0 se pasan primero a través del músculo fibroso y luego a través de los bordes de la zanja lo más profundo posible. Se utilizan 2 suturas transversales adicionales para cerrar aún más la incisión. La disfunción del velo posterior tipo 2 es la disfunción más frecuente en la regurgitación de la válvula mitral causada por una valvulopatía degenerativa. También se puede encontrar en otras etiologías como la endocarditis bacteriana e incluso en la valvulopatía reumática en niños pequeños. El prolapso suele afectar a P2, pero puede extenderse a P3 y más raramente a P1. Generalmente se debe a la rotura y o elongación de las cuerdas. Se indica cuando la longitud del margen libre del segmento prolapsado está limitada a menos de 1/3 de la longitud total del segmento implicado, pudiendo realizar una resección de valva triangular. La resección cuadrangular con plicatura anular. El prolapso extenso de la hoja posterior involucra más de 1/3 de la longitud del borde libre del segmento correspondiente. En este caso, la transposición o sustitución de cuerdas no es aconsejable porque dejaría un exceso de tejido y por tanto un exceso de tensión en el vértice del velo y las cuerdas reconstruidas. Tampoco se recomienda una resección triangular grande porque produciría un exceso de tensión en el borde libre del velo, lo que resultaría en una restricción del movimiento, un efecto cortina, y la separación de 1 o 2 hendiduras adyacentes. Estos inconvenientes se previenen mediante la realización de una resección cuadrangular y una aplicatura anular, que reduce la tensión sobre el resto del velo. Tiene la ventaja de eliminar la mayor parte de tejido patológico, restaura una geometría más normal y además reduce la tensión en la línea de sutura de la hoja reconstruida. La resección debe ser cuadrangular con una ligera forma trapezoidal y debe completarse con una aplicatura de anillo para aproximar las hojas y los restos. Siempre que sea posible, es preferible mantener 1 o 2 hendiduras para facilitar el movimiento de apertura de la hoja posterior. Siempre que la altura de los restos sea de menos de 20 milímetros y el espacio residual sea de menos de 20 milímetros, se utiliza una aplicatura del anillo. Cuando la altura de una hoja o remanente o ambos restos mide más de 20 milímetros, una pequeña resección triangular horizontal en la base de la hoja y el remanente reduce la altura a 15 milímetros. En el caso de la técnica de valva deslizante, tras la resección del segmento prolapsado, si el espacio es igual o superior a 20 milímetros, se indica esta técnica para evitar la aplicatura anular excesiva. La gran mayoría de enfermedades valvulares con restricción diastólica tienen un origen reumático. La limitación del movimiento de las hojas se debe a la fusión comisural, al engrosamiento de las hojas
a la fibrosis de las cuerdas y ocasionalmente a calcificaciones. El grado 1 es una fusión parcial de las comisuras con preservación de cuerdas comisurales. El grado 2 es una fusión completa de las comisuras con una delineación visible entre las hojas anterior y posterior. Y el grado 3 es una fusión completa de una o dos comisuras sin delineación visible entre las valvas anterior y posterior. El anillo fibroso suele estar con una forma de riñón normal durante la sístole, con un diámetro anteroposterior menor que el diámetro transversal. En este caso, una comisurotomía no produce regurgitación, pero ocasionalmente el anillo está dilatado, con el diámetro anteroposterior igual o mayor incluso que el diámetro transversal. En este caso, una comisurotomía puede producir una dilatación anular adicional a liberar la resistencia opuesta causada por las fuerzas centrífugas del orificio valvular estenótico. Para evitar la fuga comisural, la técnica debe preservar un segmento de tejido valvular de 5 milímetros del anillo y continuar hacia el orificio de la válvula mitral. A continuación, se identifican las cuerdas comisurales y se exponen con un gancho nervioso o una pinza de ángulo recto, que se pasa alrededor del músculo papilar correspondiente. A continuación, se completa la incisión dejando al menos una cuerda en cada margen de la apertura comisural. El músculo papilar correspondiente se divide, dejando un poco más de grosor en el lado anterior de la valva que en el lado posterior. Siempre que sea posible, la división de las cuerdas o del músculo papilar se completa con una fenestración, es decir, la extirpación de una pieza triangular de tejido para evitar la refusión temprana. Además, siempre que exista un prolapso de A2 asociado, se debe realizar el reposicionamiento de cuerdas. La extensión del velo se utiliza siempre que la resección de las cuerdas secundarias y la fenestración de las cuerdas marginales sean insuficientes para movilizar adecuadamente las cuerdas. Un parche de tamaño adecuado compensa la falta de tejido y mejora la flexibilidad de las hojas. Además, permite utilizar un anillo protésico de una o dos tallas más grande. Dependiendo del tipo y la extensión de las lesiones, la extensión del parche puede afectar a la valva posterior o a la anterior. La extensión del parche pericárdico del velo posterior se lleva a cabo después de incidir transversalmente a 5 milímetros del anillo y paralelo a él. Aprovechando la exposición de la cara ventricular de la valva, se resecan todas las cuerdas secundarias, preservando cuidadosamente las cuerdas marginales. El parche se calcula para proporcionar una hoja posterior reconstruida que tenga una altura de 15 a 20 milímetros. Al momento de confeccionar el parche, es importante añadir un margen circunferencial de 2 milímetros para la sutura. A partir de la línea media hacia las comisuras, el parche se sutura al anillo mediante una sutura continua monofilamento 4 ceros y al tejido del velo mediante una sutura continua de monofilamento 5 ceros. La característica funcional más importante de la disfunción de tipo 3B en comparación con la tipo 3A es la restricción sistólica pura del movimiento, causado por la dilatación ventricular segmentaria con anclaje valvular asimétrico o por dilatación ventricular global con un anclaje valvular simétrico. Una anuloplastía con anillo de remodelación de tamaño insuficiente puede restaurar la coaptación sin riesgo de estenosis porque el tejido del anillo es flexible. Dado que la unión de las valvas limita el tejido valvular funcional, es necesaria una sobrecorrección de las dimensiones del anillo para asegurar una superficie adecuada de coaptación. La selección del anillo depende de si la dilatación anular es simétrica o asimétrica.
En todas las circunstancias, sin embargo, el método de medición es idéntico y se basa en la medición de la superficie del velo anterior. Dado que la deformación anular suele ser asimétrica, es preferible el uso de un anillo IMR, especialmente diseñado para esta condición. Este anillo tiene un diseño asimétrico para compensar el anclaje de las valvas y el anclaje que se observa comúnmente en el segmento P3. Como alternativa, se puede utilizar un anillo clásico o un anillo fisio, reduciendo una a dos tallas dependiendo del grado de amarre de la hoja. Por ejemplo, si un tamaño 28 milímetros se ajusta al velo anterior, se va a implantar un tamaño de anillo IMR 28. Alternativamente, se puede utilizar un anillo fisio o classic de 24 milímetros. También es aconsejable el uso de suturas superpuestas o una doble fila de suturas de poliéster en la zona más dilatada. Finalmente, en el ajuste de dilatación asimétrica para un posicionamiento adecuado del anillo, se debe prestar especial atención a garantizar que la mitad del segmento de P2 corresponda con la mitad del segmento del anillo en su porción posterior. Con eso terminamos la sesión de plastía valvular mitral. Espero haya sido de su agrado.